Estimados y estimadas, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cuando me estén escuchando. En esta oportunidad vamos a conversar sobre lo que son las fake news y la posverdad. Para ello vamos a utilizar un texto de Pablo Boczkowski, quien es doctor en ciencia y tecnología, y además es un referente sobre medios digitales, es profesor de la UBA, de Cornell, del MIT, profesor de Chicago también. Y él tiene un artículo en Revista Anfibia, es un artículo de 2017 que se titula La posverdad, las noticias falsas y el futuro del periodismo, y que también ha sido uno de los primeros que aquí en Argentina comienza, ¿no? Justamente con este concepto que hoy ya está muy arraigado, ya han pasado unos 3 años, pero está muy arraigado porque evidentemente nos cruzamos continuamente con lo que son fake news en las redes sociales, incluso también en medios de comunicación. Pero también hemos visto algunos de los efectos de esa difusión constante o bombardeo en algunos momentos de estas fake news. Para comenzar, Boskowski destaca que el término en inglés de posverdad, ¿no? De post-truth, ha sido seleccionado por el diccionario de Oxford como el concepto de 2016. Y ha sido elegido como el concepto después de lo que fue la victoria de Trump en Estados Unidos. Un momento en el cual circularon muchísimas noticias falsas. Más tarde también se conoció que había trabajado una consultora muy importante en la propagación de estas fake news. La gran pregunta era, bueno, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué esta difusión? ¿Por qué tanta gente que cree estas noticias falsas? Y bueno, las primeras respuestas tenían que ver con cómo se segmentaron estas fake news según ubicación, según motivaciones e intereses, pero también hay un punto fundamental que tiene que ver con las ganancias económicas que la difusión de estas fake news les dan tanto a las plataformas, bien, y allí el foco puntualmente en Facebook y Twitter, pero también justamente a motores de búsqueda y a páginas web que son donde se cargan más tarde estas noticias. El trabajo de Boskowski es un trabajo breve, se lee de un tirón, y desde el comienzo él plantea cuál es el objetivo de su artículo. Eh, el objetivo que él plantea es poder contribuir desde la academia, desde la producción teórica, a dinámicas más críticas de recepción. Pensarlas, entenderlas, difundirlas, promoverlas, que justamente puedan, ¿no? De algún modo ser un freno a esta propagación. Porque para que existan las fake news, también tiene que haber un sector de la sociedad que esté dispuesto a ser desinformada, a ser manipulada y a tener lecturas que en algunos casos son demasiado descabelladas de la realidad, ¿no? Allí también entran la divulgación de teorías conspirativas. Entonces, él plantea que existen tres tendencias pensadas desde la recepción, ¿bien? No desde la emisión. Desde la emisión será otro trabajo. Él se centra en estudiar la recepción, es decir, a las audiencias. Y ya en 2007 él observa tres tendencias en lo que es la recepción eh, relacionadas con las noticias falsas. La primera de ellas tiene que ver con la infraestructura de la información actual. Bien, ¿qué significa esto? Esto significa que las barreras para hacerse escuchar en la actualidad son muy bajas. Bien, con una cuenta de Facebook, con una cuenta de Twitter, sumando seguidores, uno rápidamente puede amplificar su voz, cosa que antes eso no ocurría. Bien, antes para que la voz de uno pudiera llegar ampliamente, bueno, o tenía que participar en las discusiones en una plaza, o tenía que publicar o escribir en un medio.
Hoy las plataformas, las redes sociales, de algún modo democratizan el acceso a la comunicación, no solamente al derecho a recibir información, sino también el derecho a poder emitir mensajes. Entonces, esta infraestructura hace que la comunicación sea más horizontal que en el pasado. ¿Bien? Ahora bien, también uno sabe que incluso detrás de ciertas personas que aparecen como que de repente fueron construyendo su perfil, también sabemos que detrás de estas personas supuestamente independientes hay diferentes intereses, responden a intereses de distintos sectores de la sociedad que justamente contribuyen a apalancar estas voces, ¿no? Pero hecha esta salvedad, dice Boscovski que siempre hubo noticias falsas, ¿bien? Pero que ahora todo se ha vuelto más horizontal, ¿no? Él habla puntualmente de Facebook. Yo sumaría Twitter y también sumaría YouTube, donde circulan muchos videos con desinformación. A mí me interesa traer acá un comentario un comentario no, un contrapunto teórico que realizan Ernesto Calvo y Natalia Aruguete, que tiene que ver con que, a diferencia de las clásicas noticias falsas, porque siempre hubo noticias falsas, las noticias falsas históricamente eran con problemas de cómo se realizaba el trabajo. ¿Qué significa esto? Que no se chequeaba suficientemente las fuentes, que sin querer se señalaba mal un dato, pero siempre, digamos, desde la buena fe o desde la honestidad intelectual. En cambio, las fake news son noticias que son construidas adrede, bajo la falsedad, con el objetivo de generar algún efecto político en la opinión pública. Bien, ese es un punto que me interesa señalar aquí. Bien, siempre hubo noticias falsas, pero ahora las fake news tienen una diferencia y es que se construyen noticias falsas a propósito. Bien, no hay un error de chequeo o un error profesional del periodista o el comunicador. Entonces, esta estructura horizontal que nos permite Internet y las redes sociales ha tenido puntos positivos, ¿no? Por ejemplo, las primaveras árabes, donde diferentes sectores de la población de países árabes salieron a las calles, protestaron contra regímenes que tenían muchísimos años o décadas en el poder, de un modo muy autoritario. Entonces, bueno, ahí de algún modo, ¿no? Uno cuando ocurren estas cosas y cuando dice, bueno, la gente se comunicó por WhatsApp, la gente se comunicó por Facebook, de algún modo lo celebra, ¿no? Porque tiene un potencial emancipatorio. El problema, el problema es cuando se difunden fake news eh, frente a gobiernos democráticos con el hecho de desestabilizar a esos gobiernos, señala Boxkowski. Bien, y es importante también, creo yo, traer aquí que las fake news nos afecta a todos y todas. Bien, muchas veces uno se cree y es muy común pensar que, bueno, que la desinformación afecta a otros y otras, pero todos hemos caído en creer una fake news y más tarde hemos comprobado que no era así, o peor aún, nos hemos creído como era esa fake news y nunca nos hemos dado cuenta. Incluso también es importante señalar cómo las fakes circulan mucho más rápido que las noticias verdaderas o incluso circulan mucho más rápido que las desmentidas. Bien, ocurre muchas veces que, no sé, se publica una información y pasan las horas y se desmiente, ya sea el mismo periodista o el mismo comunicador u otro medio, y esa información no circula con la misma velocidad o no todas las personas que consumieron la primera noticia llegan a esta desmentida, ¿no? Entonces, eso es interesante. Por un lado, celebramos cuando las redes sociales contribuyen a el potencial emancipatorio de los pueblos en contra de la opresión de gobiernos autoritarios o totalitarios, pero, sin embargo, nos preocupamos cuando las fake news afectan a
gobiernos democráticos cuando están construidos por intereses sectoriales con el fin justamente de desestabilizar, ¿no? Ese es un primer punto. Un segundo punto, señala Boskovsky, recordemos que son dos puntos desde la recepción, tiene que ver con la dificultad que tiene el público para detectar, por un lado, las fake news, pero por otro también para detectar la información tendenciosa. Esto es interesante, ¿no? Y él también señala un contrapunto con los medios de comunicación, dice que en los medios de comunicación esas tendencias son más fáciles de observar. Yo ahí tengo cierto disenso, porque también observo cómo hay sectores de las audiencias que tal vez creen demasiado en un determinado medio y automáticamente como aparece en ese medio lo dan como cierto. Y también lo planteo porque me he encontrado, yo diría, en los últimos años, tal vez en los últimos 8 años, con titulares y periodistas profesionales y medios serios, medios que respetados, medios que respeto, que han propagado noticias falsas, ¿no? Incluso me ha pasado recientemente una noticia falsa que se generó durante la tarde y durante la noche un canal de noticias seguía difundiendo esa noticia falsa, ¿no? Entonces, a veces es difícil para ciertos sectores de las audiencias detectar estas noticias falsas. Yo tengo una hipótesis también, que creo que cuanto más seguro estamos de la información que consumimos, más estamos cayendo en algún tipo de desinformación, ¿no? Y incluso en alguna charla he conversado con algún alumno que por momentos parece que es mejor no estar informados que antes que estar mal informados. Porque también uno observa esta dinámica de fake news, tiene que ver con la repetición. Entonces, si en determinados portales de comunicación o determinados líderes de opinión difunden todas las mismas fake news, las audiencias lo creen más. Y no necesariamente la repetición es un sinónimo de verdad o de realidad. Lo pienso también eh, en plataformas como Twitter, ¿no? Donde tal vez el retweet o el like a veces genera legitimidad. Entonces, por un lado, es difícil notificar los matices ideológicos en las redes sociales, pero también, y aquí es algo que lo conversamos la clase anterior, aquí también juega un rol fundamental lo que es el algoritmo. ¿Bien? Porque estas plataformas, a partir de la información que nosotros le damos con lo que seguimos, con lo que observamos en la pantalla del celular o en la computadora, a partir de las cosas que nos gustan, a partir del tiempo que pasamos en determinados espacios, el algoritmo también va leyendo nuestros intereses y de algún modo va deduciendo nuestros modos de pensar. Entonces también el algoritmo nos termina mostrando aquella información que coincide con nuestro modo de ver el mundo. Entonces, las fake news y los algoritmos terminan confirmando nuestros prejuicios. ¿Bien? Esto me parece muy interesante, o al menos es una lectura que yo hago, puedo estar equivocado. Pero hay sectores de las audiencias que van a las redes sociales, sobre todo pensando más bien en este mundo de la comunicación política, ¿no? Que va a las redes sociales y busca informarse o leer titulares para confirmar sus prejuicios. El único deseo es tener razón. ¿Bien? Y esto me parece muy interesante y por eso siempre sugiero leer mensajes, leer noticias, consumir medios que piensen diferente a lo que pensamos nosotros. Bien, si no todo el tiempo vamos a estar entrando en una dinámica que después nos damos cuenta que la realidad no es como nosotros queremos y nos enojamos con la realidad. La última tendencia tiene que ver con la crisis cultural del conocimiento. Bien, esta crisis cultural del conocimiento afecta a todos los sectores. Bien, acá estamos hablando de fake news desde un punto de vista tal vez de la comunicación política.
pero también tiene que ver con la ciencia, tiene que ver con la medicina, tiene que ver con la educación. Bien. Es interesante cómo suele haber una desconfianza hacia las personas expertas, aquellas personas que han dedicado mucho tiempo de estudio, pero al mismo tiempo hay confianza en la información que circula por internet, vaya a saber, ¿no? Entonces tal vez tenemos un profesor, un académico, un investigador, un científico, un médico que ha dedicado muchos años de su vida a estudiar determinado tema, pero de repente nosotros vemos un video en YouTube, vemos 5 tweets y además el algoritmo después nos muestra otros tweets similares y nos muestra 5 videitos más de YouTube sobre determinado tema y ya nos creemos expertos, ¿no? Y eso es algo que uno se encuentra en la cotidianidad. Y que en algún punto, digo, ustedes que se están formando, algunos de ustedes incluso ya tienen carreras completadas, y de repente uno se encuentra con gente que, porque leyó un comentario, ya se cree que tiene mucho más conocimiento de alguien que se formó, ¿no? Digo, ustedes están comenzando, están en un primer año, o están tal vez en un segundo año haciendo alguna materia que le dio de primero, y cuando termine se van a encontrar con personas eh, que van a creer que saben más de sus campos de estudio. Bien, bueno, esto es una dinámica bastante interesante, ni hablar cómo en un momento, por ejemplo, de pandemia, cómo han circulado muchísimas informaciones, muchísimas fakes, ¿no? Que justamente se las denominó infodemia. Entonces, aquí pensando en la comunicación, bien, y esto es interesante tenerlo en cuenta para mí siempre porque nosotros como educadores o como futuros directivos de alguna institución educativa, estamos rodeados de información, de noticias, formamos parte de este ecosistema y a partir de la información que uno recibe del entorno es como también va tomando decisiones hacia el presente y hacia el futuro. Entonces, ¿cuál es el futuro de la comunicación, del periodismo? Se pregunta Voskowski. Y él, con razón creo yo, señala que tiene que haber un cambio en la recepción. Bien, generalmente la pregunta es, bueno, ¿cuál es el cambio que tiene que ver desde la emisión? Entonces, por ejemplo, aparecen estas plataformas de fact-checking, bien, que están justamente chequeando si la información es verdadera o falsa. También vemos cómo medios de comunicación señalan que tienen algún tipo de editor responsable que justamente chequea la información. Y también es un poco extraño, o sea, porque a veces estos medios tienen esta persona y este sector responsable, pero después siguen difundiendo noticias falsas de todos modos. Después, por ejemplo, profesores como Martín Becerra señala que ya de por sí debería haber algún tipo de control de plataformas como Facebook y Twitter con los que son los bots. Bien, que los bots son robots que justamente se encargan de difundir estas noticias, de difundir o de amplificar estas noticias falsas. Estos robots son manejados por consultoras que cobran para eso. Profesores como Sebastián Di Domenica señala que son las plataformas las que deben regular, porque son grandes corporaciones que ganan muchísimo dinero y no les cuesta nada justamente agregar algún tipo de control. Pero sin embargo, Voskowski insiste que tiene que ver más con la recepción, ¿bien? Porque dice, bueno, se podría crear algún tipo de algoritmo que controle las noticias falsas, pero hay ciertas lecturas sobre la realidad que lo falso de lo verdadero es discutible y tiene que ver con un punto de vista o con una opinión. Bien. Después, por ejemplo, hay noticias que son parodia o que son sátiras, que queda explícito que no son verdad, y bueno, no podrían reconocer estos algoritmos. Entonces, él señala lo siguiente. Por un lado, que el periodismo, la comunicación debe demostrar la veracidad. Bien, cuando comunica, debe brindarle a las audiencias las herramientas para poder comprobar que la información es verdadera, pero también se debe denunciar la falsedad.
Y esto me parece que es algo que ha ido aumentando mucho en el último tiempo. No sé si necesariamente el periodismo sí lo ha hecho mucho estos sitios de fact-checking, de que chequean noticias, pero también veo muchos usuarios individuales que justamente dicen esto es verdad, esto es falso. No tanto esto es verdadero porque se comparte directamente, pero sí diciendo esto es incorrecto, ¿no? Lo importante, dice Voxkowski, y yo coincido, y creo que también es bueno que lo hagamos desde la academia, desde las universidades, es aumentar la conciencia de la audiencia. Bien, justamente que duden, que desconfíen, que busquen confirmar y chequear la información. Siempre nos reímos desde el siglo XXI de, por ejemplo, eh, esta historia conocida, ¿no? De la Guerra de los Mundos, cuando justamente se inició un programa de radio diciendo que había una invasión extraterrestre y mucha gente se lo creyó y mucha gente agarró sus autos y salió. El mito también dice que hubo suicidios incluso. Fue un momento de mucha migración interna de Estados Unidos, porque justamente la gente salía y huía, creyendo que esto era verdadero. Y nosotros del siglo XXI, bueno, nos reímos de todo eso, ¿no? Porque ¿cómo vas a creer esa historia? Y bueno, en nuestro tiempo, con otras tecnologías, con nuevos modos también, todos hemos caído en creer una fake news que fue creada a propósito justamente para manipularnos. Entonces, el planteo de Voskowski es pensar audiencias críticas, que los públicos desconfíen de la información que reciben. Obviamente tampoco se puede estar desconfiando todo el tiempo de todo. Y hoy en día estar bien informado lleva mucho tiempo, justamente porque hay que chequear la información y justamente porque que haya dos sitios que repitan lo mismo no significa que sea verdad. Eh, entonces, él plantea esto y bueno, hay un sector de la academia que lo apoya y bienvenido educadores y educadoras que también compartan este conocimiento, ¿sí? Así que, primer texto sobre fake news, bien, pensar la posverdad desde las audiencias, bien, en primer lugar, la estructura de la red que hace que más personas puedan compartir información. En segundo lugar, la dificultad de ciertos sectores de las audiencias para reconocer las noticias falsas. Y finalmente, la crisis cultural en el conocimiento, ¿bien? Donde personas que no saben creen que saben más que personas que sí saben, ¿sí? Llegamos hasta aquí y ya venimos con un segundo texto sobre noticias falsas.